Bueno, buenísimas tardes a todos, buenas tardes noches. Entre paréntesis, esta es la primera charla que damos un día de semana en este horario. Lo tenemos a Hernán Rodríguez en cámara, ahí saludando para toda la gente. Vamos a hacer las debidas presentaciones ahora para comenzar darle comienzo a la charla de hoy. Eh, Primero que nada, tenemos ahí el banner que nosotros usamos para promocionar, donde se lo ve a Hernán con el libro que él escribió. Ya vamos a hablar justamente de eso. Tenemos algunas imágenes ahí de lo que fue el rescate. Vamos a pasar a la próxima, Yoski. Esta charla es organizada por iBuceo, que somos un centro de buceo con base en Buenos Aires. Les pedimos, por favor, silenciar los micrófonos durante la charla y que escriban todas sus preguntas en el chat, que debidamente nosotros se las vamos a hacer llegar a Hernán, tanto Oscar como Nico como yo. Hernán va a poder hablar tranquilo a medida que nosotros vayamos viendo que avanzamos o estamos llegando a un determinado tema que puede llegar a influir en alguna de las preguntas que te están haciendo. Nosotros vamos a hacer alguna interrupción, vamos a hacer así con la mano en la cámara o algo para ir avisándote, pero vos habla tranquilo y no hay ningún problema. Vamos a hacer la introducción. ¿Querés hacer la introducción vos, Oski? Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Estábamos hablando de Hernán, que nos acompaña con la generosidad que sé que lo caracteriza desde la ciudad de Medellín. Él es odontólogo, un buzo experimentado, y ahora vamos a ver, vaya si lo es. Sobreviviente, un título que seguramente hubiera querido no tener, después nos dirá si es así o no. Es escritor, como dijo Martín, es autor del libro Pacífico, un hombre a la deriva, un libro que recomendamos ampliamente, y por supuesto es conferencista, dado que su experiencia, que ha marcado un antes y un después, no solamente en su vida, sino en la de mucha gente, le permite abordarlo desde diferentes enfoques. Así que, dicho esto, Hernán, no los aburrimos más porque a nosotros ya nos escuchan algunas veces. Gracias, enormes gracias por participar, por tu generosidad para con nosotros. No, gracias a ustedes, definitivamente. Como siempre lo he dicho, estos espacios son maravillosos para estar, pues, para mantenernos conectados con el mar, con nuestra pasión, con lo que nos gusta, para aprender, para tener diferencias con otras personas respetuosamente. Entonces, estos espacios son absolutamente necesarios y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimo gusto. Soy Hernán Rodríguez, como ya dijeron. Soy buzo, digamos, certificado, integrado hace más o menos unos 12 años, y ahí he venido haciendo pues todos los cursos y he logrado pues afortunadamente experiencia muy rápida, pero soy apneísta desde hace más de 20 años. Entonces, prácticamente estuve buceando sin tanques y conociendo la capacidad de mis pulmones por mucho tiempo. Ya no, ya hay más grasa que pulmones, entonces desafortunadamente ya me dedico solo más que nada pues a los tanques y al buceo recreativo. Pero la apnea, pues tengo unos recuerdos maravillosos de eso. Nada, hablando de inmersiones y eso, lo que hablábamos ahorita, primera inmersión, ¿no? Entonces, me imagino que todos están ahí con su mate, con su agua, con su vinito. Entonces, bueno, empecemos. Upa. Qué genio. Bueno, salud y bienvenidos a la charla. Salud. Ay. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, escuchamos perfecto y ansiosos. Perfecto, entonces me estaba presentando, yo soy odontólogo y soy por alguna razón desde pequeño amante a las emociones fuertes. No me pregunten por qué. Bueno, yo creo que sí tengo un porqué. Yo creo que fui muy malo para jugar fútbol. Malísimo. Siempre pues, me escogían de último en los equipos. Yo tenía dos pies izquierdos, entonces como que desde muy temprana edad
me empecé a interesar por disciplinas de riesgo, de disciplinas como individuales y que me exigían a mí como individuo, como una persona sola, que me podía superar a mí mismo, ¿cierto? Entonces empecé con la bicicleta, después empecé a escalar, porque me parecía que eran como disciplinas donde tú competías contra ti, ¿no? Y como les digo, era muy malo para el fútbol y yo dije, bueno, yo me tengo que dedicar a otras cosas. Y ahí en ese buscar de cosas que hacer, pues encontré la apnea como a los 11 años, 12 años. Me encantó porque pues una vez en un viaje de snorkel con mis papás, me di cuenta que por debajo del agua había unas cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que todos estamos aquí en este chat, en esta charla, a todos nos interesa esta pasión porque nos dimos cuenta que ese mundo subacuático nos puede ofrecer unas cosas maravillosas. Por ejemplo, en mi caso, yo seguí explorando el buceo con apnea, después me interesé mucho por el motociclismo y fue hasta que llegué al buceo con tanques, al buceo integrado, que yo descubrí que por debajo del agua podía ser feliz. Entonces, yo me di cuenta que por unos segundos el mundo alrededor desaparecía y yo era absolutamente feliz. Entonces, yo decía, yo esto lo tengo que seguir haciendo más seguido, y eso fue lo que me llevó a mí a estudiar, a seguir entrenando, a seguir practicando, a seguir descubriendo mejores lugares, sitios como más arriesgados. Eso me permitió conocer gente maravillosa, me permitió conocer amigos tremendos. Entonces, eso es como lo lindo del buceo, ¿no? Que es todo lo que puedes descubrir por debajo del agua, la gente que conoces, cómo te retas a ti mismo, cómo puedes llegar a disfrutar de la actividad una vez tú interiorices todos los conceptos y cómo te vas volviendo bueno poco a poco y cómo cada vez más lo vas disfrutando, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, eso, como esa pasión principal, fue lo que me llevó a Malpelo. Para los que no sepan, Malpelo es una isla volcánica a 500 kilómetros de la costa colombiana. Es una de las 3 islas que pues son como esas islas satélite que pues son 3 islas que son, ya saben, Cocos, Galápagos y Malpelo, que forman este triángulo donde muchos peces y muchas especies van a alimentarse. Es una zona de reproducción y es básicamente un paraíso subacuático pues, que tenemos aquí en esta zona del Pacífico. Como sabemos, de Pacífico no tiene sino el nombre. Muchas corrientes, frío, agresivo, pues por lo menos aquí en el Pacífico colombiano el clima es muy cambiante, pueden ser temperaturas muy altas, así mismo como temperaturas muy bajas, pues no la de Tierra del Fuego, pero pues para nosotros una temperatura baja son 8 grados y pues bueno, ya hablaremos de eso ahorita en un momento cuando les vaya contando pues qué fue lo que pasó, pero fueron noches frías las que tuvimos que soportar. Entonces, bueno, así es como yo llego a Malpelo en el 2015, me enamoro de la isla y yo digo, yo tengo que venir aquí todos los años. Y así fue. Entonces, mi segundo año era el 2016 y estábamos en una excursión de 8 días, ya estábamos 8 días por allá buceando, ya habíamos hecho de todo, visto de todo, y llegó el día de la última inmersión. Éramos unos 18 buzos en todo el barco
Y nuestro grupo estaba conformado por 5 personas, de las cuales se nos había asignado un último buceo ese día. Nosotros terminábamos el buceo, la inmersión, y nos teníamos que devolver ya al puerto colombiano, ya de regreso, 37 horas. Entonces nosotros éramos el último grupo del último día, en fin, ¿cierto? Entonces, perdón, me refresco. Perfecto. Mientras aprovecho y te hago una preguntita. Particularmente la isla del Malpelo tiene esa característica como en Galápagos de que tiene un ingreso determinado de gente y no puede superar determinada cantidad como si fuese una reserva. De hecho, Malpelo es una piedra muy, muy pequeña, ¿sí? Es, pues digamos, ahí no hay un aeropuerto, solamente hay un guardaparques, 6 soldados y listo, y un puesto de mando del ejército, y ya, no es como Galápagos que tú llegas en avión. Pelado. Sí, no, ahí no hay absolutamente nada. Los que tengan la posibilidad de buscar una foto de Malpelo, eso es una piedra que sale del agua y es una piedra pequeña. No hay forma de quedarse en Malpelo, entonces uno lo que hace es quedarse en el barco, ¿ya? Por 8 días. Entonces no es que reciba turistas. De hecho, lo que se hace acá en Colombia con autorización de parques nacionales es que cuando hay temporada turística, entonces va un barco colombiano, se queda una semana y es relevado por un barco panameño, porque Panamá también puede hacer uso de esas aguas solamente para buceo, no para pesca. Y lo que hace es una semana el colombiano, una semana el panameño, y así se van alternando, ¿ok? Pero realmente, si hablamos de turismo, semanalmente puede haber 30 personas, que puede ser la tripulación de un barco. De resto son los soldados y el guardaparques. Entonces no estamos hablando, pues, digamos, de un sitio con una infraestructura turística y comercial desarrollada, tal vez como Galápagos. Es algo muy pequeñito, pero biológicamente sí representa un sitio de suma importancia, porque como les decía ahorita, conforma un triángulo, ¿ya? Se denominan, pues, islas satélite, y este triángulo es importantísimo para el desplazamiento, reproducción de especies que son como muy importantes ahí, como el tiburón martillo, como diferentes, o sea, principalmente como el tiburón martillo. Entonces, es supremamente importante. Son 3 islas, Cocos, Galápagos y Malpelo. ¿Okay? Entonces, hasta ahí estamos bien. Genial. Impecable. Te interrumpimos, perdón. Estabas en el último día, el último grupo que iba a bucear eran ustedes. Bueno, y como suele pasar en las historias de este tipo, siempre cuando tú haces, acá le llamamos en Colombia, cuando haces la de más, ¿sí? Cuando haces algo un poquito que no estás como con muchas ganas de hacer, como cuando no estás como muy convencido, pues es que pasan las cosas. Y obviamente así no lo veíamos en el momento. Como era el último día, ¿cierto? Y nosotros éramos el último grupo, ya llevábamos mucho tiempo allá, habíamos buceado muchísimo, entonces ya estábamos, o sea, físicamente estábamos agotados. Entonces llegó ese momento, ese último buceo, y ninguno de los del grupo de nosotros quería ir. Como que todos dijimos, no, yo tengo pereza, ya estamos cansados, ya hemos buceado, está haciendo mucho calor, en fin. Y como que empezamos a ignorar unas señales supremamente importantes, algo que nos decía, hey, no vayan. Y nosotros, pues, igual llenos de ego y con el pecho inflado, decíamos como que, no importa, igual somos los mejores buzos del Pacífico, ya llevamos mucho tiempo aquí, no nos va a pasar nada, igual pensamos este cansancio y vamos por esa última inmersión y ya nos devolvemos para el continente. Y ese mismo ego, esa misma soberbia del momento, hizo que todos dejáramos todos nuestros implementos de seguridad. Entonces, pues mira lo que puede llegar a ser
también presión de grupo, porque nadie fue capaz de decir, hey, yo no quiero ir, vayan ustedes. No, como que todos decíamos, no, 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 yo cómo voy a decir que no, yo no voy a ser el débil del grupo. Entonces, no, yo tengo que ir. Finalmente, como que nos decidimos a ir, dejamos los implementos más importantes, por ejemplo, algo que yo muestro en las charlas, miren lo que yo dejé, el snorkel. Clave, Porque muchos buzos sí. ¿Y por qué muchos buzos experimentados no llevamos el snorkel? Porque molesta, porque estorba, porque eso no me sirve para nada. Entonces lo dejamos, ¿ya? Vamos a hablar de las consecuencias de eso. Yo siempre buceo con esto, mi GPS, ¿cierto? Ese día no lo llevé, en esa inmersión no la llevé. ¿Por qué? Porque ya estaba empacado en la maleta, porque yo dije, nada me va a pasar, ¿yo para qué lo llevo? Si ya lo empaqué. Yo tengo bengalas, yo tengo mi espejo especial, yo tengo, bueno, toda la serie de implementos de seguridad que solemos tener los buzos, no, todo lo dejé, todo. ¿Por qué? Porque todos dijimos y todos estuvimos de acuerdo, no lo llevemos, que eso no se estorba y ya lo guardamos en las maletas porque salimos de esa inmersión y nos vamos para la casa y nada va a pasar. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, nos metemos al agua, nos metemos tarde al agua porque nos tocó esperar un poco a nuestro instructor, a nuestro dive master. Obviamente todos estábamos como en la capacidad de hacerlo solos, pero por ley, pues por norma del capitán teníamos que bajar con él. Y resulta que él estaba haciendo una maniobra subacuática, le estaba moviendo como unas boyas, y él salió tarde del agua, lo tuvimos que esperar para que hiciera un poco de tiempo de superficie, y entramos tarde al agua. ¿Qué es tarde al agua? Nosotros teníamos que estar entrando más o menos hacia las 2:45 de la tarde, y entramos hacia las 3:30, 3:45 de la tarde. En ese momento nosotros no nos percatamos que la marea estaba cambiando de una forma muy violenta. Perdón, sí nos dimos cuenta, pero lo ignoramos, porque dijimos, pues, ¿qué puede pasar? O sea, somos los buzos más experimentados de todos, no nos va a pasar nada. Y el agua estaba cambiando, había una mareta superficial supremamente fuerte. No nos dimos cuenta efectivamente que era tan fuerte, pero sí nos dimos cuenta del cambio climático. El cielo se empezó a poner muy gris, como que iba a llover, bueno, en fin. Y nos metemos al agua, nos metemos a una cueva que se llama La Catedral, es un sitio emblemático, es un sitio muy bonito. Tú te metes, ves peces de todos los tipos, todos los colores, tiburones, en fin, sales de la cueva, y la idea era pasarnos a una piedra que queda enfrente. Es un recorrido de más o menos, es una navegación de unos 70, 80 metros, y estábamos en esa navegación hacia la piedra del frente, saliendo de la catedral, de esta cueva submarina, cuando de repente nos toma una corriente supremamente fuerte, y nosotros lo que sentimos fue una lavadora, una licuadora. O sea, todo se puso absolutamente oscuro, negro, y todos nos dispersamos. Yo no supe qué pasó. En ese momento nosotros teníamos que estar a unos 40 pies. ¿Allá hablan en pies o en metros? Bueno. Nosotros normalmente metros, 33 pies son 10 metros para el que no sabe, unos 40 pies deben ser 12 metros aproximadamente. Sí, exacto. Entonces, estábamos más o menos a unos 40, 50 pies, debíamos estar. Cuando yo ya pude como más o menos recuperar el sentido de la ubicación, yo miré en mi computador de buceo y me decía que estaba a 120 pies. Pues, o sea, fue un descenso supremamente rápido, agresivo. Pero lo raro de esto fue que mi cuerpo no sintió absolutamente nada. ¿En los oídos, perdón, sentiste algún tipo de cambio en los oídos? Nada. Nada. Yo no tuve que contestar, yo no tuve que... nada. De 12 a 40 metros en un suspiro. Exacto. En cuestión de 3 segundos, tal vez. Y yo miré mi computador y yo dije, hey, esto se dañó. ¿Qué pasó? Y yo estaba solo. Y todo era, o sea, yo no me podía ver ni siquiera la mano.
enfrente. Todo era, la visibilidad se perdió por completo. Había visibilidad del 3%. Y yo vi que una sombra se me empezó a acercar muy lentamente. Y yo no sabía si alegrarme o preocuparme o qué hacer. El hecho fue que, bueno, fue un poquito de alegría cuando vi que uno de mis compañeros, que se llama Jorge Morales, también estaba a la misma profundidad, a la misma mía. Entonces yo le dije, Jorge, revisa tu computador porque el mío me dice que estamos a 120. Y él efectivamente revisa su computador y me dice 120. Y los dos quedamos como que, ¿qué pasó? No lo entendíamos. De todas formas, como que no nos demoramos mucho tomando la decisión, dijimos, bueno, hay que terminar la inmersión, no sabemos dónde están nuestros compañeros, hicimos protocolo de búsqueda, subimos, hicimos un barrido, 360 grados, volvimos a subir y muy lentamente fuimos ascendiendo la superficie. Cuando íbamos a hacer parada de seguridad, vimos que ellos estaban ahí en la superficie. Entonces eso como que nos alegró un poquito y nos calmó. Entonces subimos a la superficie y lo hablamos entre todos. Como les digo, éramos 5. Lo hablamos, hey, ¿qué pasó? No, que una corriente nos bajó a nosotros, otra corriente subió a los otros 3. O sea, se encontraron 2 corrientes en el mismo punto, ¿sí? A nosotros nos subió y a los otros los subió de una. Pero no pasó más de ser como una anécdota del momento. El hecho fue que nos dimos cuenta que no solo había una corriente ascendente y descendente, sino que también había una corriente lateral que nos estaba desplazando y nos estaba alejando del sitio donde teníamos que estar. Entonces, nosotros teníamos un lanchero que estaba en el Zodiac. ¿Allá le dicen Zodiac? Sí. Sí, Zodiac, semirrígido, es más o menos lo mismo. Son las inflables, digamos. Sí, los inflables, con motor fuera de borda pequeñito. Exactamente. Entonces, nosotros veíamos al lanchero a unos 300 o 400 metros, o sea, esta corriente nos desplazó lateralmente mucho, unos 400 metros. Nosotros veíamos al lanchero, pero por el oleaje como tan violento de la zona, el lanchero no nos podía ver a nosotros. Entonces nosotros le hacíamos señales, inflamos nuestras boyas de localización, acá les llamamos chorizos. Inflamos nuestro chorizo, le hacíamos señales, pero este tipo no nos veía. Entonces, igual nosotros estábamos como tranquilos porque, acuérdense, éramos los buzos más experimentados del Pacífico, ¿no? Entonces, éramos invencibles, nada nos iba a pasar. Y en ese momento, una compañera de nosotros, Erika Vanessa Díaz, ella vuelve y se coloca su máscara, su visor, y ella mira hacia abajo y se dio que estábamos completamente rodeados de tiburones. Había unos 25, 30 tiburones. En la zona hay un tiburón muy, pues se ven muchos números, que es el tiburón silky y el tiburón Galápagos, el de Galápagos, como el de Ecuador. Si ustedes han visto en televisión o de cerca un tiburón Galápagos, es como un tiburón blanco pequeñito. Pues a mí se me hace igualito, es un tiburón sí. como Es con más la parecido a un tiburón tigre, tengo entendido. gordo, es como atemorizante el tiburón. Entonces, eso estaba lleno y buceaban a nuestros pies. Ellos nadaban a nuestros pies. Entonces, Vanessa como que era la única niña que estaba con nosotros, la única mujer, y ella como que se asustó. Entonces nosotros, los hombres del grupo, por demostrar valentía y para mostrarle que todo estaba bien y que no había ningún problema, le dijimos, Vane, tranquila, le vamos a demostrar que ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de ellos. Y nos metemos una segunda vez, hacemos una segunda inmersión, ignorando todo lo que estaba pasando, habiendo dejado los implementos de seguridad, ignorando la marea, ignorando el cansancio, ignorando la corriente, ignorando lo lejos que estábamos, ignorando que el lanchero no nos veía, ignorando lo tarde que estaba.
hacemos una segunda inmersión. Buceamos con los tiburones unos 10 minutos. Al cabo de esos 10 minutos, subimos otra vez a la superficie y, oh sorpresa, que ya no estábamos a 400 metros, sino estábamos a más de 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia del sitio donde teníamos que estar. Y ahí, señores, fue donde realmente empezó el drama de toda esta historia. Porque ahí fue donde el grupo declaró la emergencia. Ahí fue cuando todos dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos aquí tan lejos? Y todos, los buzos más experimentados del Pacífico, todos empezamos como a discutir unos con otros, sabiendo que el protocolo, como tú tienes que actuar en ese momento, ¿cierto? Eso ya establecido, eso está ya fijo, eso está estudiado. ¿Qué dice el protocolo en una situación de esas? 1, quédese quieto, ¿cierto? 2, quédese en grupo. Quédese quieto, ¿por qué? Porque pues, tienes que ahorrar energía, si estás calmado, puedes pensar mejor, tomar mejores decisiones, bueno, en fin. Y si te quedas en grupo, pues obviamente te pueden ver más fácil desde lejos, puedes empezar a aprovechar las diferentes personalidades, puedes empezar a aprovechar los diferentes artículos de seguridad o los diferentes implementos que tengan unos de otros. Tal vez lo más importante es que en grupo tú te desplazas mucho más lento en una corriente que siendo uno solo, ¿ya? Entonces, ese protocolo está muy bien establecido desde hace muchos años y fue lo primero que nosotros irrespetamos. Entonces, otro error en una cadena muy larga de errores, ¿cierto? Empezamos a pelear y nos separamos. Nos separamos. Uno quiso nadar hacia el barco, el segundo dijo, como el primero empezó, entonces yo también voy a empezar a nadar. Empezó a nadar, en menos de 10 minutos, de 10 segundos yo ya no los vi más. Acuérdense que estamos en medio de un mar supremamente violento. Yo me quedé con las otras 2 personas, con el instructor, con Carlos Morales, y con la niña que se asustó antes, que les dije, Vanessa. Y yo me quedé con ellos tal vez unos 10 minutos cuando yo tomé una decisión que fue separarme de ellos también, simplemente por yo no sé si yo estaba muerto del pánico, pero me daba más pánico ver la actitud de ellos dos. Como que yo en ese momento prefería como que no, si estos dos empezaron a nadar, yo no me puedo quedar quieto sin hacer nada. Y así lo hice, pero fue pues una decisión tremendamente estúpida porque pues para mí los 2 primeros que empezaron a nadar estaban juntos, de los que yo me iba a separar iban a quedar juntos y yo me iba a quedar solo. Pero como que no pensé en ese momento y empecé a nadar hacia lo que yo pensaba que era el barco. Entonces, estuve nadando de espaldas, sin botar nada de equipo, todavía con mi tanque, todavía con todo. En ese momento ni siquiera el lastre lo había botado. Y yo creo que estuve nadando más o menos unos 10, 15 minutos cuando vea, el dolor en las articulaciones, el cansancio, todo ese estrés, todo ese ácido láctico actuando en tus músculos, yo, como decimos acá, yo me reventé. Yo quedé completamente cansado en la mitad del mar a merced de las olas. Entonces las olas me tiraban para un lado, me tiraban al otro. Y yo decía, pero ¿cómo pude ser tan estúpido de tomar la decisión de nadar solo? O sea, aquí lo que hice fue firmar como mi sentencia de muerte. Y estuve solo tal vez algo más de una hora. Algo más de una hora como que lamentándome y echándome la culpa y diciendo y maldiciendo a todos y a todo. Sobre todo a mí, obviamente. Cuando yo nadaba de espaldas y cuando en una de esas miradas para ver yo hacia dónde iba, ya cuando me recuperaba un poquito, vi a Jorge Morales, que fue el que yo me encontré en la parte profunda, en la primera inmersión, y el segundo que había empezado a nadar después del primero, que fue un australiano que se llama Peter Morse.
Me encontré con el segundo, estábamos tal vez a unos 70, 100 metros de distancia, no sé por qué nos vimos, yo creo que todas las olas que estaban en ese momento se bajaron y nos pudimos ver como de frente, nos hicimos señales y nadamos uno hacia el otro. La alegría de abrazarnos, nos besamos, dijimos, no, pues qué alegría habernos encontrado en medio del mar. Ahí ya eran más o menos las 4:30, tal vez. Y con la cuerda que teníamos todavía de los chorizos, nos amarramos y desde ese momento estuvimos, en palabras cortas, 52 horas a la deriva, flotando en la mitad del Pacífico colombiano. Tuvimos que soportar muchísimas cosas, fue un aprendizaje dolorosísimo, fue una experiencia muy dura. Afortunadamente, pues aquí estoy echando el cuento, pero pues Oscar, al principio de la charla tú me preguntabas si quería merecer ese título o no. Pues mira, fue una mierda vivirlo, perdón por lo de mierda. Fue lo peor. Honestidad brutal, está perfecto. Fue el peor infierno que tú puedas vivir. Fue el aprendizaje más doloroso que tú puedas tener. Pero de alguna forma, eso me convirtió en la persona que soy hoy. Sin esa experiencia, no podría estar hablándote aquí, no podría estar llevando mi experiencia a otras personas. No, pues yo tuve un cambio personal y espiritual muy importante. Entonces, si tú pones las cosas en la balanza, yo creo que si Dios y la vida me permitieran o me obligaran a volver a vivir esa experiencia, tal vez la volvería a vivir. Uf. Sin saber. Seguramente. Pues depende de cómo lo mires, ¿no? Pues para mí fue la experiencia más enriquecedora de mi vida. Yo era un tipo que era muy complicado, era muy egocéntrico. Tal vez seguiría siendo un tipo peor que el que conocí hace 3 años. Entonces, depende por donde lo mires. Pero te confieso, fue el peor infierno que puede alguien pasar en la vida, me imagino. Una preguntita, Hernán, ¿qué temperatura tenía el agua? Porque hablabas de un Pacífico frío que muchos de nosotros tenemos el gusto de conocer. En ese momento, en agosto del 2016, ¿qué temperatura tenían en el mar? Bueno, como te dije, el Pacífico colombiano cambia muchísimo. Entonces, de día, tú tienes un promedio de temperatura más o menos de unos 23, 26 grados. O sea, es agradable. Tú te pones un neopreno de 3 milímetros y puedes bucear sin problema. Ya en las horas de la noche te puede bajar a unos 8 grados. De hecho, nosotros en nuestros computadores de buceo a las de 3 a 5 de la mañana medíamos 8 grados en el agua y ya llevábamos muchísimo tiempo ahí metidos, entonces la hipotermia empezaba a aparecer. Entonces, antes de esa aparición del frío, primero, por no haber llevado este aparatico, que en muchas ocasiones hemos dicho, pues yo para qué lo llevo, esto me estorba. Mira, la cantidad de agua que tomábamos, porque pues teníamos la careta tapándonos la nariz y obviamente los ojos, teníamos que obligatoriamente respirar por la boca y el oleaje era muy agresivo, entonces sí o sí nos entraba agua por la boca. Entonces la cantidad de agua salada que nos tomamos fue demasiada, asquerosamente demasiada. La sensación de el dolor en la garganta, los labios, la sensación de estar tomando todo el tiempo agua salada es una tortura china, terrible. Después de eso, fuimos atacados por lo que llamamos aquí aguamalas o medusas. Hay una que tenemos aquí en el Pacífico que afortunadamente pues puede ser venenosa para quien es alérgico, pero es la carabela portuguesa. No sé si ustedes la tienen allá.
No, No, gracias a pero Dios. sabemos de Sabemos que de no qué son estamos muy hablando. amigables. No se la recomiendo a nadie tampoco. Es una medusa que tiene como una especie de vela, y obviamente esto le permite a la medusa con el viento desplazarse mucho más rápido que una medusa convencional. Y pica durísimo, entonces eso era una mezcla, nosotros nos picaban en el cuello, en las muñecas, todas las zonas que teníamos como descubiertas. Obviamente dejé mi gorro, lo dejé porque pues yo para qué iba a utilizar gorro, ¿sí? Entonces me picaban la frente, aquí donde no estuviera la máscara. Me acuerdo una que me picó acá el cachete. Yo creo que por eso yo quedé como cachetón, ¿sí ven? Porque me picaban en la cara, pero era la sensación más asquerosa que uno podía sentir. Eso era una mezcla como de corrientazo, con quemón, con cachetada de la mamá, con... No, 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 era terrible, era una tortura. Después de eso llegó el frío. Bueno, en fin, esa primera noche fue durísima. ¿Puedo hacer una pregunta, Hernán? Claro, Martín. A tu criterio, ¿qué fue lo más complejo de poder soportar todas esas horas? ¿Qué fue lo que más te costó en cuanto a no solo lo físico, sino lo circunstancial para poder soportar Mira, todo esto? mira, primero que todo, o sea, hubo un factor determinante en todo esto que fue haber estado acompañado. Definitivamente una situación de estas no creo que sea posible, humanamente posible, pasarla sola, porque el factor determinante, más que la parte física, es la parte mental. Eh, Cuando tú ves que van pasando las horas, y se hace de noche, y tú dices, hey, no me van a rescatar, a mí me va a tocar pasar una noche en alta mar, ¿cierto? Eh, Eso obviamente, afortunadamente, no te lo estabas diciendo tú solo, sino se lo estabas diciendo a una persona enfrente. Entonces, nosotros tuvimos un periodo de negación muy largo que fue, hey, esto no nos está pasando. Tranquilos que ahorita van a venir a recogernos. Ahorita el mar se va a calmar. No, aunque nosotros no estamos preparados para esto, la gente lo sabe y nos van a rescatar sin problema. Esto se va a quedar en una anécdota para contar en las fiestas. Pues no fue. Entonces pasan las horas, llega la noche, llega el ataque de las aguamalas, de las medusas, tomas agua, llega el frío y tú dices, aquí me va a morir. Entonces, una cosa es lidiar con la parte física porque con seguridad tu cuerpo está fisiológicamente diseñado para manejar esas etapas de crisis. Por ejemplo, tu cuerpo está diseñado para manejar una falta de comida por más o menos unos 12 días, ¿ya? Entonces, Exacto. una falta de agua por más o menos unos 7 días, cosas así. O sea, físicamente tu cuerpo está preparado para lidiar, o sea, si no es un ataque mortal de un animal, tu cuerpo puede lidiar con, digamos, con las circunstancias, con el agua fría, bueno, por cierto tiempo, ¿no? Claramente. Pero tu cuerpo no está preparado para lidiar con eso en el aspecto psicológico. Entonces, cuando llega la desesperanza, es que todo empieza a fallar. Entonces, nuevamente, el factor determinante fue haber estado acompañado y todo el tiempo estar dándonos ánimo y no, 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 y, vamos a salir de esta, nosotros somos unos berracos, como decimos acá en Colombia, en fin, y acá decimos, echamos la madre, decíamos groserías como para liberar el estrés y después nos reíamos. Eh, Afortunadamente, eh, Dios me dio como algo de buen humor y fue súper determinante en esa circunstancia. O sea, nos reíamos en el peor de los momentos. Yo saqué del archivo mental por allá mis mejores chistes y hablábamos y nos reíamos y contábamos anécdotas. O sea, eso fue determinante, el aspecto psicológico, como en cualquier
circunstancia de supervivencia. Muy buen punto. Hernán, ¿Quieres hacer una consulta? aún así, perdón, aún así, sé que es un momento duro, la pregunta te va a llevar a un momento duro seguramente, pero en algún punto alguno de ustedes pensó en terminar con todo, en decir hasta aquí llegamos y bueno, me Sí, rindo. casualmente, después de todo lo que te estoy diciendo, cuando siguen pasando las horas y tú ves que no pasa nada, que por el contrario, cada hora que pasa es una hora que tú sabes que te estás acercando más a la muerte, porque tu cuerpo empieza a fallar, la hipotermia, el miedo, la desesperanza, eso te empieza a afectar y hace que tu cuerpo falle. Entonces, más o menos hacia las 10 u 11 de la segunda noche, porque amanece esa primera noche y nosotros decíamos, no, maravilloso, hoy sí nos rescata. Y pasó todo un día y no nos rescataron. En ese momento llega la desesperanza, se apodera de ti y por lo menos yo hasta ese momento era alguien que era supremamente impulsivo. Yo no creía en Dios, yo no creía en absolutamente nada. Yo creía en mí, en mis decisiones. Y yo decía, nada me va a quitar la vida a mí. Si algo me va a quitar la vida, soy yo mismo. Yo soy autónomo de mis actos y mis decisiones. Y teníamos un cuchillo mal afilado, ¿no? Un cuchillo de uso. Pensábamos clavarnos ese cuchillo en algún lado. Yo trataba de recordar mis clases de anatomía por allá de tercer semestre y yo decía, pero ¿dónde es que pasa esa vena grande que si uno se la perfora se desangra en 2 minutos? No, pues no la encontré, afortunadamente. Creo que a esa clase no fui, menos mal. Pensábamos en ahogarnos, la muerte dulce, en ahogarnos, inhalar nitrógeno hasta estar inconscientes y ahogarnos y después decíamos, no, ¿cómo le vamos a hacer esto a nuestras mamás? Nunca nos van a encontrar, no, pensemos en otra, pero fue un momento de mucha tensión porque sí, efectivamente, como preguntas Oscar, pensábamos en suicidarnos, pero lo chistoso del caso era que, lo chistoso no, lo curioso era que eran unas charlas y unos discernimientos muy conscientes. No era un par de locos diciendo me voy a matar porque estoy cansado de la vida. Me voy a matar porque yo no quiero sufrir un ataque de tiburones. Y puede que nunca hubiese llegado a ese ataque, pero el miedo te invade. Entonces era una charla como la estamos teniendo aquí, una charla muy consciente de decirle, Jorge, bueno, ¿y tú qué piensas si nos clavamos el cuchillo de esta forma? O sea, era contemplando todas las posibilidades, era terrible y en eso estuvimos horas. Y yo creo que nos fuimos distrayendo como con otras cosas, con otros problemas que teníamos ahí en el momento que resolver, que nos fuimos como distrayendo y no seguimos hablando de eso. Pero eso siempre estuvo ahí en el aire. Tengo una pregunta, tenemos unas cuantas preguntas de la gente. Me gustaría que las vayamos atacando una por una. Una de las preguntas es de Alejo, que dice, ¿cuánto tiempo te tomó volver a entrar al agua? Porque asumo que volviste, pone. Sí, volví, ¿por qué? Porque si uno se cae del caballo y le encantan los caballos, hay que volverse a subir al caballo. Obviamente hay que subirse en un caballo chiquito, en un caballo de madera, ¿sí? Claro. Poco a poco, poco a En uno de poco. calecita, digamos. Sí, yo me demoré 2 años y medio en volver al agua y lo hice de una forma muy pausada. Yo volví a hacer todos mis cursos desde el inicio, porque tenía que volverme a coger confianza desde el inicio. Tenía que mi cerebro aceptar el hecho de que me iba a volver a subir al caballo. Entonces, fue un tema muy lento de volver a cogerle amor a la actividad y me tomó tiempo y confianza y el día que lo hice fue con un muy buen amigo instructor en San Andrés
Es una isla al norte de Colombia, muy cerca de Nicaragua. El agua es bellísima, la temperatura es el Caribe, ¿no? Es otra cosa. Entonces, mi amigo instructor, quien lleva muchas menos horas de inmersiones que yo, él me llevaba muy lentamente, como llevando un niño pequeñito, enseñándolo a caminar. Y yo recuerdo que me tomó más o menos unos 10 minutos, ya más o menos a unos 10 pies, eh, calmarme, porque todo se me volvió, ¿no? Entonces, como que calmarme y decir, no, 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 estoy bien acompañado, yo sé, yo tengo toda la teoría, vamos a hacerlo lento, despacio, baby steps, o sea, pasitos de bebé, Exactamente. despacito, listo, y así Qué fue. locura. Tenemos esto nos lleva justamente a una, más que una pregunta, una acotación de Ernesto, que dice que es la segunda charla que te escucha, que crees que fue peor la soberbia de buzo confiado o la falta de equipo de seguridad que dejaron. Todo. Que es tremendo, que es O sea, como peor todavía la soberbia del buzo. sí, no, terrible, terrible, terrible. Por eso es que esto, digamos que el libro, la conferencia, este tipo de charlas están dirigidas a todo el mundo, pero más que todo está dirigido a personas experimentadas, en todo ámbito, en cualquier ambiente, a Exactamente. pilotos, a gerentes de empresas, a buzos, instructores muy experimentados, bueno, en fin. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, o si se acuerdan, cuando uno aprende, uno es o sea, uno todavía tiene temor y uno tiene todavía muchísimo respeto por las cosas que acaba de aprender. Entonces, yo no sé si es que porque uno tiene todavía ese miedo o quiere que su profesor se sienta muy orgulloso de uno, entonces uno hace todas las cosas al pie de la letra, como debe ser. A uno nunca se le debe olvidar eso. Los experimentados, pregúntale a cualquier piloto, por ejemplo, los accidentes graves donde se ha demostrado fallas humanas son en pilotos experimentados, pilotos que llevan 30 años, 25 años volando. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres experimentado, empiezas a obviar cosas básicas. Mira, nosotros, por soberbia, por creernos más, dejamos cosas supremamente básicas, implementos de seguridad, e ignoramos la señal principal de decir, oiga, ¿está cansado? No use. ¿El agua está cambiando? No use. ¿Cierto? Excelente punto. El, el, Sí, sí. ego, el, ego, el ego mata gente. Mira. Sí, definitivamente, no solo eso, sino que además está probado que los accidentes suceden en la gente con poca experiencia por impericia y en la gente con mucha experiencia por soberbia. Son las dos Claro, cosas más feas claro. que pueden pasar. O sea, las dos cosas, la conjunción de esas dos cosas sería lo peor, ¿no? Tenemos una pregunta más de José que nos escribe desde México, que es argentino, es un instructor argentino amigo nuestro que ha dado charlas con nosotros, que nos pregunta si reformulaste tus protocolos de seguridad o lo planteaste como parte de briefing antes de sumergirte nuevamente. Eh, no lo replanteé. Solamente pienso que hoy en día un protocolo está ahí para obedecerlo. Eso no se lo inventaron porque sí, o sea, para dañarte el día a ti, como decimos acá, para joderte la vida. No, 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 no. Los, los protocolos están ahí para respetarlos. Ahora, lo que yo pienso es que los protocolos se tienen que adaptar según las necesidades o según la situación. Tú no puedes implementar el mismo protocolo en todas las situaciones. Yo genero esta pregunta. Pues digamos, en el libro muy detalladamente yo explico qué fue lo que pasó, pero una de las, digamos, como, no conclusiones, sino como, como de las consecuencias que tuvo toda esta experiencia fue que dos personas murieron. ¿Y quiénes murieron? Los que precisamente respetaron el protocolo. Entonces, yo no estoy diciendo que no, usted respeta el protocolo y se muere. No, obviamente yo no estoy diciendo eso. Pero yo genero la pregunta. Casualmente, los que
no irrespetamos el protocolo sabiendo que lo estábamos irrespetando, sino que los que por miedo hicimos una cosa diferente, nos salvamos. Entonces, es algo para tener en cuenta. Finalmente, a nosotros, después de 52 horas, nos rescatan en un acto milagroso, nos encuentra un avión, nos estaban buscando desde hace rato, ya estábamos físicamente en las últimas, estábamos muy, muy mal. Aparece un avión en el horizonte, nosotros lo veíamos, él no nos veía a nosotros y fueron los minutos más angustiantes, porque decíamos, si este avión nos pasa por encima y no nos ve, pues ya efectivamente ya nos morimos. En el último segundo nos ven, nos hacen una señal, nos rescatan, fue una cosa cinematográfica, fue una cosa impresionante. Entonces, volviendo al tema, te digo, oye, precisamente nos salvamos o fuimos rescatados los que algo hicimos. Entonces, los protocolos son para adaptarlos, pienso yo. Si hay gente mucho más experimentada que dice, no, siempre hay que respetar el protocolo, bienvenido. Claro, pues yo hablo es con base en mi experiencia. Y obviamente, digamos yo, para hacer mi libro y para hacer mi conferencia, yo investigué muchísimo acerca de este tema, acerca de protocolos. Y más que todo, investigué en la Armada Nacional y en la Fuerza Aérea Nacional. Y tal vez 8 de cada 10 personas me dijeron lo mismo. No, obviamente, ustedes saben, más que las Fuerzas Armadas para tener protocolos. Ellos sí que tienen protocolos, pero ellos dicen, nosotros sabemos que toda circunstancia se puede adaptar a los protocolos. Y yo pienso lo mismo. Muy buena respuesta, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas más, si podemos responder, que estamos ya cerca de llegar al horario que más o menos habíamos convenido, si es que podemos extendernos un poquito más, genial. Eso. No, yo creo que nos podemos extender un poquito. Dale, perfecto, muchas gracias, Hernán. Tenemos acá entonces como preguntas, vamos a englobar un par de preguntas. Una es con qué embarcación hicieron la travesía hasta Malpelo, y otra, justamente que también va de la mano, es si el lanchero nunca lo fue a buscar cuando salieron a superficie. La embarcación con la que fuimos se llama el barco María Patricia. Es un barco con una experiencia de 30 años en el Pacífico colombiano. Yo ya había buceado con ellos, bueno, yo ya había viajado con ellos unas 5 veces anteriormente y no había pasado nada, ¿no? Pues hasta esa. No tengo muy seguro si ellos siguen funcionando, creo que sí. Creo que ellos están yendo a otra isla, que es otro paraíso tremendo que tenemos acá en Colombia, que se llama Gorgona. Ellos, según entiendo, van mucho ahí. No estoy muy bien enterado, porque pues, yo obviamente no volví ni a preguntar por ellos ni nada. Pero bueno. Y lo otro... Lo del lanchero, si no lo fue a buscar en la superficie. El lanchero casualmente... mira, otra cosa de lo que tenía que pasar, eso fue una cadena de eventos desafortunados. El lanchero, según averigüé yo, era el sobrino de uno de los marineros o de la tripulación de ese barco. Y lo estaban como estrenando en ese viaje. Entonces le estaban enseñando cosas. Entonces, el lanchero con menos experiencia fue el que estaba ahí. Él se quedó buscándonos donde supuestamente teníamos que estar, pero él se quedó buscándonos en un sitio acotado, donde hay una corriente muy fuerte, o sea, no había forma, y él dio aviso al barco más o menos como a los 30, 40 minutos. O sea, no había un radio, ¿ya? Hoy en día los protocolos de seguridad en los barcos son tremendos, ¿cierto? Todos los lancheros tienen que tener una experiencia mínima de tantos años, tienen que haber radios de tales especificaciones, o sea, el tema de seguridad, mira las cosas que tienen que pasar para que todo se vuelva un tema mucho más seguro. Entonces, nuevamente, complementándote un poquito la pregunta que Oscar me hacía ahorita, si a nosotros no nos pasa esto, el buceo en Colombia
sería, pues, no digamos que irresponsable, el buceo acá en Colombia nunca ha sido irresponsable, pero mira lo que pasó. Eso obedece a una responsabilidad claramente de nosotros. El medio ambiente cambió, pero también hay responsabilidades en el barco, ¿sí? Entonces, todo eso cambió para bien. Y obviamente esto tratamos de replicarlo en otros sitios en el mundo, ¿ya? Disculpame, Hernán, Siempre, ¿a qué distancia los encontraron de la isla? Es otra de las preguntas que está haciendo acá Matías. Matías, nos encontraron a millas náuticas, no me acuerdo, pero nos encontraron a 79 kilómetros de la piedra. ¿Y la piedra cuándo dejaron de verla, Hernán? La piedra la dejamos de ver al segundo día, más o menos cuando ya se estaba poniendo el sol en la tarde del segundo día, ya no la volvimos a ver. Nosotros siempre veíamos o la piedra de día o de noche, veíamos la silueta de la piedra, ¿sí? Ya lo que fue, digamos, en horas de la tarde, como hacia las 4 o 5 de la tarde del segundo día, ya no la volvimos a ver. Y en el tercer día, que fue, a nosotros nos rescatan más o menos también como hacia las 4:30 de la tarde, durante ese tercer día ya no veíamos sino agua y nubes y sol. Qué locura. O sea, para que darle un poquito de referencia a la gente que nos está escuchando, que es una referencia de acá de Argentina. Es como ir desde la capital federal hasta Cañuelas, 80 kilómetros más o menos, ¿no, Oski? Claro. Bueno, es como recorrerse toda la capital federal de Buenos Aires y seguir. Es muy lejos que quedaban. Madre mía. Tenías una pequeña anécdota, yo creo que solamente para darle un poco de color. A ustedes les arrojan una balsa, Sí, que al abrirse queda invertida. sí, sí, de hecho, a nosotros nos encuentran en el tercer día, como te digo, nosotros ya muy físicamente, muy mal. Nos encuentra un avión, nos localiza, nos empieza a dar vueltas, abre una compuerta trasera y deja caer una balsa que en el aire se infla. Entonces cae al agua y nosotros, yo no sé de dónde sacamos fuerzas, nadamos hasta esa balsa y nuevamente no sé de dónde sacamos fuerzas y nos subimos a la balsa con todo y equipo. El equipo era prestado, ¿no? No lo podíamos botar. Claro, y encima te lo van a cobrar a la vuelta. No lo cobran. Dios mío. Terrible. Menos mal te salvaste porque el equipo es nuestro. Solo iba a haber que lavarlo, ¿no? Entonces, nos subimos a la balsa. Pues yo nunca me había subido a una balsa de rescate, la verdad. Entonces, bueno, ya nos desequipamos, bueno, en fin, empezamos a hablar y Jorge se había dado cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Yo decía, oiga, pero esta balsa es pues como rara, pero bueno, en fin. ¿Quién diseñó esta balsa de mierda? Esta puta balsa tiene el hueco es por debajo, no por encima, bueno. Me muero. Estos gringos, porque era un avión americano, ¿no? Estos gringos sí son locos, le hacen el hueco es por debajo, qué bestias. Entonces, yo empecé a buscar un kit de supervivencia y yo le decía, Jorge, aquí tiene que haber una maletica con algo, con agua, comida, una cobija, bueno, en fin. Y Jorge se quedaba callado. Y yo decía, pero huevón, ayúdame a buscar. Jorge estaba destrozado, físicamente estaba destrozado. Y yo, huevón, pero muévete, que hay que buscar el kit de supervivencia. Y yo me había sentado en un dibujo que decía cómo voltear esa puta balsa. Qué genial, por Dios. Claro, él estaba tan mal físicamente que él vio el dibujo y él se quedó callado porque físicamente No realmente tenía fuerza ni para hablar, pobre. Entonces, yo creo que la única discusión que nosotros tuvimos durante todo eso fue ese momento. Porque yo le decía, hay que voltear la balsa. Y él me decía que no. Y yo que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y pues,
huevón y puta, y de todo. Y entonces empezó como a calorar, porque yo le decía, huevón, es que aquí a que llegue un barco, porque el avión se fue, pues dejó caer eso y se fue. Entonces yo le decía, de aquí a que llegue un barco pueden pasar 10 horas, 8 horas. Pero pues ya en una balsa es diferente, ¿no? Mira, tenemos una pregunta de Lau que para mí es una pregunta bastante, es muy sencilla, pero es muy importante. ¿Cómo fue específicamente el momento en que los encontraron? O sea, cuando tuvieron ustedes contacto, me imagino que va por ahí la pregunta, con las primeras personas que no eran ustedes dos, básicamente. No, eso fue, mira, eso fue una alegría tremenda, porque, mira, nosotros precisamente estamos en medio de esa discusión, cuando vimos al horizonte, el horizonte tiene 12 millas náuticas, ¿no? Cuando vimos en el horizonte un barco. Entonces nosotros como que vimos el barco y mira, un barco, no lo podíamos creer. Pues pensábamos que un barco se iba a demorar muchísimo. Entonces simplemente como que nadie pidió disculpas, ¿no? Pero simplemente como que nos abrazamos y puta, nos salvamos. No, nacieron, literal. Llegó el barco, pues empezó a acercar más o menos unos 20, 25 minutos y primero nos enviaron un Zodiac para recogernos mientras el barco llegaba, un Zodiac mucho más grande con 3 marinos. 3 negros gigantes, pero pues solamente ellos se ponen pasamontañas, solo se le ven los ojos y los dientes, entonces unos dientes enormes y ellos felices, ¿no? y nos abrazaban y nos decían, o sea, como que no hablaban, nos miraban y nos volvían a abrazar y nosotros como que, tranquilo, no es para tanta gente. Ellos nos abrazaban, era más difícil de creer para ellos que para nosotros que nos hubieran encontrado. Entonces, la felicidad de nosotros obviamente era grandísima, pero era más la felicidad de ellos. Y lo otro fue que la felicidad de nosotros duró muy poquito, porque es que nosotros obviamente nos encontraron, el abrazo, toda la cosa, pero lo primero que nosotros preguntamos, hey, ¿Y el resto? ¿dónde está Carlos y Vanessa? Porque el primero que empezó a nadar, ellos nos dijeron que había aparecido al otro día. Entonces, lo primero que preguntamos, ¿dónde está Carlos y Vanessa? Y ellos nos dijeron, no han aparecido. Entonces nosotros como que, puta, como que nosotros esperábamos que nos dijeran, no, ya están en el barco. Entonces fue un sinsabor complejo ahí. Y bueno, ya nos llevan al barco, nos dan primeros auxilios, estábamos ahí, pues nos dieron comida, suero, bueno, en fin, primeros auxilios, se portaron con nosotros tremendamente. Nos quedamos acostados como hasta la 1 de la mañana, 1 2 de la mañana. Nos fuimos porque ya no podíamos dormir, no podíamos descansar, pensando en Carlos y Vanessa todo el tiempo. Nos fuimos a una salita de televisión que tienen ahí los infantes de Marina. Prendemos el televisor y casualmente estaban dando una película que se llama... El náufrago. No, que son dos buses, que son una pareja. Ah, Open Water, la peor película Open Water. de la historia. Que son una pareja que se los comen al final unos tiburones. ¿Cómo se llama? Sí, que ellos están en una excursión en las Bahamas, ellos están buceando y el lanchero los deja, los olvida. Y recoge a todo el mundo y a ellos los deja ahí, entonces, y ellos se mueren. Y nosotros, no, ¿cómo es posible? ¿Cuándo escribiste el libro Pacífico, un hombre a la deriva, Hernán? Bueno, el libro tiene casualmente un proceso de 3 años. A mí psicológicamente me ayudó mucho empezar a escribir, ¿sí? Obviamente lo poquito que les he contado está muchísimo más detallado en el libro, bueno, aspectos personales. Es una historia de aventura y de cambio interesante. ¿Tú que lo has leído, Oscar? Pues. Sí, claramente. Yo tuve la oportunidad de ver unos avances, como decimos nosotros acá en Argentina, de garrón todavía.
porque como te decía, que entendí que tenía que tener una plataforma específica para poder tenerlo. Mañana arranco con la lectura. Y la verdad que no tanto me llamó la atención el detalle, sino la resiliencia tuya como para, digamos, aprovechar la gran experiencia y convertirla de un hecho desafortunado en algo que, como dijiste antes, te cambió la vida. Fue un antes y un después, lo que celebro enormemente y habla de tu calidad de persona. Gracias. No, por favor, no, pero yo también es la segunda vez que te escucho y tengo ganas de que esto siga hasta que las velas no ardan, porque creo que de alguna manera en el fondo no anhelo la experiencia, pero claramente admiro la capacidad para convertir a alguien No, después mira, de semejante. casualmente no la tienes que vivir, no la tienes que vivir. me tienes que oír a mí. Claro. Hey, hubo alguien que la vivió, ya, es suficiente, yo tomo esa experiencia, o sea, que no sea, como yo digo, que la experiencia no sea como la mierda. A veces uno le intenta dar la experiencia a la gente y la gente no la toma porque parece que fuera mierda. Entonces, no, la experiencia se puede recibir y uno puede aprender por experiencias ajenas. Nadie tiene, eso no es necesario, nadie tiene que pasar 3 días en el Pacífico viviendo lo peor para ser mejor persona. ¿Sí? La gente tiene que aprender a escuchar, que aprender a tomar las mejores cosas de la experiencia de los demás y de su propia experiencia para formar un mejor concepto. Yo estoy convencido que de esta cuarentena hay gente que va a salir renovada, hay gente que va a salir siendo mejor persona y hay otros que van a salir siendo peores hijueputas que de lo que eran antes. Claro, sí, tal cual. Mi pregunta es... Las situaciones límites exacerban ciertas cosas, sí. ¿Cuál eres? ¿Quién quieres ser? Pueden sacar lo mejor o lo peor de alguien. Exacto. Tú puedes ser mejor, o sea, o puedes ser peor de lo que eras antes. Y así Hernán, es con todo, ¿no? Claro. Agradecerte nuevamente, para no abusar de tu generosidad, agradecerte enormemente este contacto con nosotros. La gente estaba expectante y seguramente han quedado cantidad de preguntas sin responder. Quédense tranquilos. Están en el chat agradeciendo por todos lados, tanto vos principalmente, Hernán, porque la verdad que, de nuevo, que cuentes esta experiencia de primera mano y no solo eso, sino con toda una enseñanza de trasfondo, es muy enriquecedor. Sinceramente se agradece muchísimo. Pon la cámara, puedes poner la cámara. Ponemos la cámara, que todos pueden habilitar sus cámaras en este momento, así Hernán los puede ver. Claro. Así lo pueden saludar de paso. Quiero ver qué están tomando. ¿Ahí se ve? Van apareciendo ahí las cámaras. Voy a esperar que estén todos y les tomo una fotico. Sí, claro. No, esto con seguridad lo haremos. Ya me autoinvité, voy a la Argentina apenas pueda. Vas a ser bien recibido por nosotros, claramente. Gracias. Necesito un vacío, ¿qué? Un asadito. Tranquilo, que acá a ver si le cojo gusto el mate, le voy a dar otra oportunidad. Ténganme paciencia. No, pero acá preferimos ser borrachos conocidos que no alcohólicos anónimos. Excelente, brindo por eso. Qué genio. Ahí hacemos una captura de pantalla. Ahí te dice una captura de pantalla. Los micrófonos. Sí, habilitarles así, los que quieran hablar. Bueno, queremos aprovechar, si alguien más quiere aprovechar para saludar a Hernán, así ya vamos cerrando la charla del día de hoy, y aprovecho para hacerles los avisos parroquiales, entre comillas, que tenemos para este mismo sábado, a las 18 horas, como siempre, la charla con Laura Babekian, que es fotógrafa subacuática, y vamos a tener toda una charla vivencial, en parte, como lo que hicimos con Hernán, hablando de las distancias de cuál fue el inconveniente. En el caso de ella fue invitada para hacer 2 expediciones, una en Svalbard, en los mares del norte, y otra en la Antártida.
y otras expediciones más, pero nos vamos a centrar en esas dos y la temática va a ser de polo a polo justamente. Así que va a ser una charla también vivencial de su experiencia y de las dificultades que presenta a realizar museos de esas características, sobre todo para tratar de hacer fotografía. Bueno, gracias Hernán, muchísimas gracias a todos los Sí, que muchas invitamos a que gracias. compren el libro, porque si no este hombre no puede pagar el pasaje para venir. Cierto, cierto. ¿Viste? Muchos libros para ir a bucear allá y a comer el vacío. Vamos. Claro que sí, claro que sí. Y una buena Invitadísimo. asadita aquí. Hernán, Claro que sí. ¿Cómo? Dime. No, agradecerte una vez más. Por favor, te cedo la palabra si te puedes despedir de toda la gente. Pues nada, muchísimas gracias a los que se tomaron el momentico para oír esto. Recuerden, o sea, el mensaje final de esto es recordarles que, aunque es muy remoto, las cosas pueden pasar. Yo soy un recordatorio de que uno siempre tiene que estar pendiente de sus implementos de seguridad, oír a su cabeza, a su intuición. Si no quieren bucear, no bucee. Si ven que hay algo en el entorno que no les guste, lo que sea, ustedes siempre pueden decir que no. Como les digo, las cosas pasan. Ahora, si las cosas, como las cosas pasan, hay que prepararse. ¿Listo? Entonces, nunca dejar artículos de seguridad, entrenarse con los mejores, tratar de comprar lo mejor, oír las corazonadas, ¿sí? Oír a la mamá, que la mamá, por eso son mamás y le dicen, mi hijo, no vaya o algo así. Eso es importantísimo, ese sexto sentido que tienen las mamás. Ojalá nosotros pudiéramos tener eso, porque si nosotros hubiéramos tenido eso, yo no estaría echando este cuento. Entonces, nuevamente, es una invitación a que buceemos seguros, estemos pendientes siempre nuestros compañeros, de seguir incentivando el buceo en gente que no bucea. Es la única forma de mantener nuestra actividad viable por mucho tiempo. Ahorita pues, sabemos que son épocas difíciles, pero como decía mi abuela, esto también va a pasar, en algún momento va a pasar y volveremos al agua. Allá con seguridad nos vamos a ver y nos vamos a tomar los mates y los vinos y los vacíos y todo eso. ¿Listo? Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias por tu tiempo. Repito ¿Listo? nuevamente, muchas gracias a todos por haber asistido a la charla de hoy y nos estamos viendo en la charla del sábado.